Nos ponemos de pie y damos inicio a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y Comisión de Seguridad Pública unidas. Además serán vencidas. Exactamente. Muy bien. Hay que tocar la campana. Ya. Primero le vamos a dar la bienvenida a la subsecretaria Leitao. Le vamos a desear todos los senadores que estamos presentes el mayor de sus éxitos. Ojalá que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito. También le damos la bienvenida a Daniel Johnson de la Fundación Paz Ciudadana y todo su equipo. A don Rafael, el jefe del Ministerio del Interior. ¿Usted no decía que no lo quería? Sí, no lo quiero, pero lo estoy salvando. Ya. ¿Hay cuenta, secretario? Solo, presidente, el reemplazo por esta sesión de la ciudad de Sperling por el senador Durana. Es lo único que se recibió. Malas noticias, bueno. Vamos a ofrecerle por cortesía, porque en esta sesión habíamos citado para escuchar la posición del proyecto, ¿no es cierto?, que modifica la Ley Orgánica Municipal, la 18.695, correspondiente al boletín 15.940/25, para saber la opinión de la Fundación Paz Ciudadana, pero vamos a ofrecerle 7 minutos de presentación antes, no 7 minutos para usted, don Daniel, sino ya que tenemos nueva subsecretaria, la invitamos a esta comisión, ella es exalcaldesa, conoce bien el tema, para que pueda explayarse, saludar lo que ella quiera decir, y después le ofrecemos la palabra. Todo el resto de la sesión está en manos de la Fundación Paz Ciudadana. Subsecretaria, por favor, le ofrezco la palabra. Senadores, la senadora no ha llegado. Bueno, senadores, agradecer primero la invitación, presidente de estas comisiones unidas, agradecerle la oportunidad, la bienvenida, por supuesto, y la invitación a participar de esta sesión, que a pesar que no le correspondía hoy día estar a la subsecretaría, entendiendo que asumí recientemente, quise también estar presente, saludarle. Ya nos habíamos conocido anteriormente en mi calidad de presidenta de la asociación, me había tocado exponer en esta comisión de manera telemática y bueno, ahora poder hacerlo de manera presencial y de venir hoy día a saludarle. En segundo lugar, ponerme a disposición para sacar adelante los proyectos con los aportes y el trabajo que hay que hacer para efectos de complementar, enriquecer y por supuesto mejorar todas aquellas cosas que para ustedes sean relevantes en esta tramitación de los proyectos de ley que tienen que ver con el Ministerio de Interior y en particular con la Subsecretaría de Prevención del Delito, o aquellos que nosotros estamos patrocinando y apoyando también en el sentido de ponerlos dentro de nuestra agenda y que están incluidos también en el fast track acordado. Y también, por supuesto, una oportunidad para celebrar y felicitar la aprobación del Ministerio de Seguridad, que para todo el Ministerio, todos los equipos, es fundamental, entendiendo que ha habido años de trabajo, de esfuerzo y que siempre, si bien se busca el óptimo, lo más importante son los acuerdos en una materia tan importante para las comunidades. Yo creo que, obviamente yo en particular, y decirles que el equipo que me acompaña, el equipo legislativo, seguirá trabajando, por supuesto, de manera permanente también y a disposición de ustedes y de sus asesores para que puedan sacar adelante los proyectos como lo han hecho hasta ahora, todo el equipo de asesores legislativos con los cuales ya me he reunido y me voy a seguir reuniendo para ir viendo los detalles y de las observaciones o temas que ustedes tengan respecto de los proyectos. En particular, por supuesto, el tema de seguridad municipal es un tema bien importante para el Ministerio y por lo mismo que obviamente queremos hacer todo el esfuerzo para sacarlo adelante con todos los aportes y indicaciones o temas que ustedes tengan para efectos de cómo continúa su tramitación. Así que muchas gracias. Yo, senador, después, obviamente, si así lo requiere la comisión, si en algún minuto se requiere alguna temática que yo quiera venir a exponer en particular o temas sobre la subsecretaría, hay varios temas que estamos trabajando bien importantes, encantada lo hago. Así que muchas gracias a todos, al equipo y por su...
Subsecretaria, a nosotros nos gustaría que siguiéramos con la lógica del trabajo prelegislativo. O sea, que existe un trabajo técnico, regular y bien seguido para poder llegar a acuerdos, porque este proyecto, que es el proyecto que le llamamos Seguridad Municipal, hemos recibido un montón de presentaciones con posiciones completamente distintas, ¿ya? Completamente distintas. Entonces, es un proyecto, para decirlo en fácil, súper difícil. ¿Ah? Yo he recibido muchas llamadas de alcalde, yo algo de experiencia tengo en eso, y muchos están muy preocupados de la cantidad de gente que van a poder contratar, pero poco de las atribuciones y los mecanismos para no ser simples inspectores municipales vestidos de tortugas ninjas, porque eso es el tema. Yo creo que aquí nosotros queremos optar a que exista una ley bien hecha de seguridad municipal y que realmente los municipios puedan ser coayudantes de las policías y no competencia de las policías. Le ofrezco la palabra a don Daniel Johnson y a su equipo, que viene también la directora del área de justicia y prevención, la señora Gail ¿se dice? Gail McLean. Mi inglés está extraordinario. Daniel, usted dice quién habla, póngale. Bueno, voy a partir yo. Primero, agradecer la invitación a esta sesión. Para nosotros como Fundación Paz Ciudadana es fundamental poder estar en estas instancias para tratar de compartir el trabajo que estamos haciendo, de colaborar en los procesos legislativos que sin duda son fundamentales y además, sobre todo y particularmente con los procesos legislativos en materia de seguridad que se están llevando adelante hoy día, que son bastantes, muchos, en distintos ámbitos, y eso evidentemente genera dificultades importantes en coordinar los proyectos, en hacer que funcionen en conjunto, y además, como los equipos técnicos son los mismos, muchas veces del Ejecutivo y del Parlamento, los que están trabajando en estos proyectos, dificulta mucho la profundización que se puede hacer en estos proyectos. Así que, dada esa agenda ambiciosa que tenemos hoy día en Chile, la Fundación creamos un área de incidencia legislativa donde vamos acompañando distintos proyectos de ley. Ya hemos ido generando informes y tratando de colaborar en cada uno de ellos con información. Lo que nosotros hacemos, generar datos para poder iluminar las decisiones que se van tomando. Así que cuenten con nosotros siempre en ese sentido, en el fondo, la información técnica que nosotros podamos generar y que pueda colaborar en estos procesos legislativos, vamos a tratar de tenerla siempre a disposición de todo quien quiera recibirla. Así que, bueno, vuelvo a agradecer la invitación de hoy día. Como bien decía el presidente, hoy día me acompaña Gail McLean, ella es abogado, ella es directora del área de justicia y reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, que ha llevado el acompañamiento de este proyecto en particular. Son distintas áreas las que van llevando los distintos proyectos según la pertinencia que tenga al ámbito de esa área. En particular lo ha llevado Gail, y eso no es casual, porque pareciera justicia y reinserción. ¿Por qué estamos viendo un tema municipal? Es porque Gail también lleva la implementación de programas directamente, y nosotros estamos terminando ahora la implementación de un programa que se llama Observatorios Metropolitanos, Observatorios de Seguridad de la Región Metropolitana Sur. Es porque se hizo en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana. Instalamos 12 observatorios comunales en las 12 comunas que dependen de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Esto partió porque el fiscal regional, Héctor Barros, no tenía las estadísticas preocupantes de que había habido un aumento muy importante de los homicidios en esas comunas. De hecho, en esa región del Ministerio Público era la región que tenía más homicidios cometidos con armas de fuego hace 2 años atrás. Y por eso que presentamos este proyecto y se aprobó y pudimos ejecutarlo. Y en ese proyecto lo primero que hicimos fue un levantamiento de las capacidades municipales en la zona sur de Santiago. Las capacidades eran muy diversas. Hay municipios como Puente Alto, como Pedro Aguirre Cerda, como Pirque, como San José de Maipo, en esos 12 municipios. Entonces son realidades distintas. Pero en general, si bien encontramos esa diversidad, habían algunos factores bien comunes que es necesario resolver. Los municipios tienen una responsabilidad fundamental en materia de seguridad hoy día. Los municipios tienen encomendado el rol preventivo, y las capacidades que tienen instaladas para poder hacerse cargo de este rol son extremadamente limitadas en la gran mayoría de los municipios. No tienen una capacidad profunda para poder hacer una recopilación de datos, y si bien esta propuesta de ley lo aborda, creemos que es un ámbito fundamental.
Tampoco tienen capacidad normalmente de poder hacer el análisis de los datos. No basta, y eso es súper importante tenerlo bien claro, los municipios no basta que tengan acceso a la información, si no tienen capacidad de procesamiento de los datos, la verdad es que no van a poder tomar ninguna decisión en función de ello. Entonces, una cosa es acceso a los datos, otra cosa es capacidad de gestión de los datos para poder transformarlo en diagnósticos y en información. Un tercer componente es la capacidad que tengan para poder identificar programas que sean preventivos y efectivos en resolver problemas de seguridad desde el ámbito municipal. Y después de eso, que sean capaces de implementar esos programas y sobre todo de evaluar tanto la implementación como el resultado que esos programas tengan. Esa capacidad que es como el diseño y ejecución de políticas públicas, es limitada lamentablemente en los municipios. Y eso ha pasado porque los municipios, si bien tienen este rol preventivo, la urgencia del tema de seguridad ha llevado a los municipios a mirar principalmente, con contadas excepciones, pero principalmente a los ámbitos de disuasión del delito, porque eso sí te podría tener un efecto inmediato. Si yo disuado un delito hoy día, eso claro, podría tener un efecto hoy día, y a las herramientas de persecución del delito. Y no hemos quedado muy débiles en las capacidades municipales que tenemos para prevenir el inicio de carreras delictuales y para reinsertar, que son como los dos extremos, y en eso estamos sumamente débiles en los municipios, y es donde, si implementamos políticas, si bien no tienen la capacidad inmediata de tener impacto, son las políticas que podrían tener un impacto definitivo en el largo plazo. Entonces, las otras medidas siempre van a tener que estar vigentes, y está bien. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un pool de medidas distintas. Pero no podemos descuidar la prevención temprana porque si no siempre vamos a estar repitiendo el vínculo delictual y por lo tanto no vamos a poder terminar con el problema generaciones tras generaciones de generación de delito. Ahora, la tramitación que se ha hecho en el inicio, nosotros hemos participado en este proyecto desde el comienzo. Nosotros presentamos propuestas de modificación al proyecto que se había ingresado originalmente y esas propuestas han sido en el primer trámite de la Cámara de Diputados bastante acogidas. Así que nosotros también tenemos ahí un agradecimiento. No sabemos, porque me imagino que hay otras personas que también van presentando documentación y cosas que pueden ir sirviendo, pero nosotros creemos que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados es un proyecto mucho mejor resuelto, que resolvía mejor los problemas que queríamos resolver que el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados. Creo que hubo un enriquecimiento en ese trabajo legislativo y por lo tanto todavía, pero sin embargo todavía quedan algunos aspectos que creemos que es necesario profundizar. Entonces, aquí ya me meto en la presentación. El diagnóstico que da origen al proyecto de ley nos parece que es sumamente pertinente, que es valioso el interés que da de dar respuesta a una necesidad tan sentida por los municipios, como es reforzar sus herramientas y capacidades para la prevención de la violencia y el delito. Pero sin perjuicio de eso, se observan problemas, algunos todavía problemas en el articulado que no permiten concretar el objetivo de reforzar este rol preventivo municipal a través de herramientas verdaderamente útiles. Por lo tanto, proponemos en este proyecto que este proyecto incorpore algunos ajustes. Primero, el objetivo. ¿Esta presentación tú la puedes mandar por mail? Por supuesto, sí. La mando al mismo correo de la invitación, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, de todas maneras. Entonces el temario tiene 4 puntos simples, los objetivos del proyecto de ley y cómo se recogen, los problemas que todavía se mantienen en el proyecto de ley. En realidad vamos a presentar los proyectos que tenía originalmente, los que se resolvieron en los ajustes que se hicieron en el primer trámite y después cuáles son las propuestas que nosotros presentamos hoy día porque creemos que todavía son pertinentes para poder mejorar la condición de este proyecto de ley. Los objetivos, bueno, el proyecto tenía como objetivo, voy a sacar aquí que no me deja ver. Fortalecer la institucionalidad municipal en materia de prevención de seguridad pública y prevención del delito. El nombre del proyecto ha ido evolucionando y ha tenido cambios. El primer proyecto se hablaba de fortalecimiento de la capacidad preventiva de los municipios, pero como no hemos dado cuenta, el proyecto más bien se ha centrado en las capacidades de los inspectores municipales y los guardias. Entonces, ellos tienen principalmente facultades no preventivas tempranas, sino más bien disuasivas de atención de víctimas y de control. Incluso se ha centrado también bastante la discusión en las capacidades que tiene para poder hacer detenciones, bueno, con las mismas atribuciones de todos los ciudadanos para poder ejercer ese rol. Entonces, creemos que se ha descubierto de cierta manera el ámbito más bien preventivo temprano, nos hemos centrado más bien en este fortalecimiento de este tipo de roles. Ah, es que está al revés, creo que sí. Yo creo que aquí estamos puros valientes tratando de leer. Yo estaría lo mismo, yo lo leo acá nomás, pero... A ver, esta cosa tiene una forma de cambiar la pantalla, ¿no es cierto? No, porque ya está es que está exponiendo por Zoom, no estás en el computador. Pero no tiene una forma en que uno hace como un swap. Ahí está mejor. Eso es lo máximo. Claro. Ah, ¿ahí lo logró? Sí, pero es que en el computador. Ah, excelente, ya, perfecto. Ahí hicieron un truco. El otro computador
en pantalla. ¿Sí? Entonces, los objetivos que están planteados en el proyecto de ley era, uno, fortalecer el rol preventivo de las municipalidades, crear un comité operativo de funcionamiento mensual, incorporar criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial comunal, que nos parece absolutamente pertinente, de hecho una propuesta bien sentida por la Fundación de hace años, fortalecer los planes de seguridad comunal, en ese mismo sentido, y crear por ley y regular la figura de los inspectores de seguridad municipal. Como se fijan, son 5 objetivos y la verdad es que nos hemos centrado principalmente en la discusión hasta ahora en el quinto, y si bien se han ido recogiendo ciertos aspectos de los otros proyectos, de los otros ámbitos. ¿Qué hace el proyecto de ley? Bueno, eso es lo que decía, principalmente crear por ley y regular la figura de los inspectores de seguridad municipal, que nos parece que si bien es pertinente, creemos que podemos complementar el proyecto y tenemos la oportunidad de hacerlo en este trámite con otras medidas que pudieran complementar principalmente el rol preventivo. La estructura del proyecto de ley da cuenta también del texto del proyecto de ley inicial. El título 1 de la directora y director de seguridad pública y del registro de seguridad pública comunal tenía solamente 2 artículos. Del título 2 de la necesidad de las inspectores de los inspectores e inspectores de seguridad, que son las 2 cosas, tenía 43 artículos, y el título 3 de las organizaciones comunitarias, funciones en materia de seguridad vecinal o rural, 4 artículos, y después adecuaciones normativas, 5 artículos y otras 13 transitorias. Se fija, en el centro del proyecto estaba absolutamente en el rol de los inspectores. ¿Qué problemas observamos? Primero, que creemos que es una oportunidad hoy día tener una mirada de prevención integral y el foco, porque el foco se está poniendo solamente en la creación y regulación de los inspectores de seguridad municipal. Para ser justo, en realidad no se pone solo, sino que se pone el foco ahí, pero hoy día hay otros aspectos que ya están un poco más cubiertos. Aquí hay un tema preocupante para nosotros, que los inspectores van a subsidiar un rol que es eminentemente policial, y esto nos genera un riesgo. Primero, que evidentemente las policías tienen la capacidad de asignar los recursos a nivel nacional. Las problemáticas de seguridad se concentran y cambian temporalmente. O sea, hemos visto lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, con la concentración de ciertos problemas de organizaciones delictuales en ciertas comunas con características muy distintas. Tenemos comunas que tienen organizaciones delictuales históricas chilenas de hace años, que tienen ciertas características delictuales, que son más bien amigos de sus vecinos, que no hacen extorsiones y sicariatos, que son otro tipo, que más bien tráfico. Bajo de Mena, por ejemplo, el caso que hemos conocido, que tiene ese tipo de organizaciones. Otras comunas como Santiago y Estación Central hoy día han estado abordadas principalmente por organizaciones internacionales, que no buscan ser amigos de sus vecinos, que extorsionan, sicariato, también tienen algo de tráfico de drogas. En Iquique, Alto Hospicio, también tenemos ese tipo de organizaciones. En Arica, no, en Arica son más bien organizaciones nacionales. Entonces, y esos fenómenos van mutando, van cambiando de comuna en comuna, van cambiando de región en región. Y por lo tanto, tener un sistema que sea capaz de distribuir los recursos permanentemente en función de las necesidades es fundamental. O sea, no vamos a poder lograr, si nosotros hacemos un sistema en que fortalecemos la base y que todos los municipios exigen lo mismo, con eso vamos a limitar la posibilidad de que un municipio pueda asignar funciones a otro lugar donde pueden ser más necesarias en algún momento en particular. Entonces creemos que no podemos, por este proyecto que reemplaza de cierta manera o subsidia el rol policial o acompaña el rol policial, no podemos perder de vista las consecuencias que puede tener de un debilitamiento de ese rol policial. O sea, este proyecto tenemos que fortalecer ese rol policial, y ese rol policial se fortalece con la reforma de Carabineros. En particular, nosotros creemos que la reforma sea como desvirtuado en el nombre. Se pensó en algún minuto que era un debilitamiento de la institución policial. Nosotros creemos todo lo contrario, que la reforma es necesaria para fortalecer el cumplimiento del rol policial, y eso no queremos por ningún motivo que se pierda de vista, porque es fundamental para poder asignar los recursos en cada minuto donde tenemos los problemas de inseguridad particularmente que tenemos que resolver en ese minuto. No puede ser un reemplazo, esto puede ser un complemento, pero nunca un reemplazo. En tercer lugar, no se define de manera explícita, que se entenderá por el rol coadyuvante, que si bien se establece y ya vamos todos, porque al principio cuando la palabra aparece, la verdad es que yo creo que todos estaban un poco lejanos al término, entonces lo hemos ido entendiendo jurídicamente qué es lo que quiere decir, y eso no, yo hoy día yo creo que no hay lugar a dudas, pero lo que sí todavía permanece no suficientemente definido es cuáles son las funciones que vamos a entender como el rol coadyuvante. Y si bien yo entiendo que el ser taxativo y el definir hoy día las funciones puede parecer limitante a futuro, creemos que es fundamental hacerlo, porque según las funciones que se establezcan es las capacidades que tienen que tener los funcionarios que las ejerzan. Entonces,
si no las definimos claramente hoy día, taxativamente, corremos el riesgo de que no estén suficientemente preparados los funcionarios para después ejercer esos roles. Entonces creemos que es muy necesario ser bien explícito en eso. En punto 4, falta articulación con otros proyectos de ley. Algo ya hablamos de la reforma de Carabineros, que hay algunos proyectos de ley todavía en materia de eso que están en tramitación. Por ejemplo, la carrera funcionaria, todavía tenemos hartos ahí que tienen que funcionar como una reforma y no como proyectos individuales. Y otros proyectos como gestión de información, Ministerio de Seguridad, nuevas atribuciones de los gobiernos regionales, etcétera. O sea, el desafío ahora que sale el Ministerio de Seguridad también, es cómo vamos haciendo conversar este proyecto de ley con las atribuciones que se le están dando a otras instituciones en estos otros proyectos de ley. En punto 5 contiene disposiciones que son redundantes. Nosotros entendemos que hay cosas que se quisieron explícitamente dejar de manifiesto en este proyecto de ley. Para establecer ciertos controles para el ejercicio de las funciones del uso de la fuerza, que en algunos grados podría ejercer un funcionario municipal en una detención, por ejemplo. También para establecer ciertas facultades, por ejemplo, también en una detención se redunda en este proyecto de ley en decir que van a tener las facultades de una detención ciudadana cuando cualquier ciudadano ya las tiene. Y si bien en ese sentido pareciera razonable, creemos que como técnica legislativa es preocupante. O sea, creemos que es mejor ser nítido en eso y dejar las atribuciones donde ya están, porque si no después hacer cambios legislativos puede ser súper peligroso porque se hacen en un lado y en un otro y genera una gran complejidad para los legisladores que vengan en tiempos futuros. El punto 6, sin mecanismo de prelación, que no tiene un mecanismo de prelación respecto a las instrucciones de Carabineros y Directores de Seguridad. Eso es complejo para los inspectores que van a tener instrucciones de parte de los mismos, de las mismas instituciones municipales, de las mismas municipalidades, pero también pueden tener instrucciones a partir de Carabineros directamente, por ejemplo. También hay ciertas normas que se establecen desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y eso, si no hay un mecanismo de prelación de cómo vamos a responder a esas instrucciones, eso puede generar una complejidad en el minuto de tener de que atender una acción urgente. Sobre todo esto en lo operativo. Así que es necesario ahí, creemos que eso se puede solucionar, por supuesto, pero que es algo que tenemos que mirar en este proceso. Punto 7, el informe financiero es insuficiente. Yo escuché atentamente la presentación de la ministra y entiendo que hay iniciativas que van a permitir mejorarlo, pero todavía, por lo menos como sale el proyecto desde el primer trámite, todavía creemos que hay deficiencia, y particularmente en el tema de los datos, del acceso a información y de generar capacidades municipales para poder analizar los datos y generar políticas públicas pertinentes. Como les digo, nosotros le podemos compartir el diagnóstico que hicimos a estos 12 municipios de la zona sur en el proyecto, porque creo que es bien iluminador para entender cuáles son las necesidades reales que tienen los municipios y que no van con darle una puerta de acceso a los datos. Si de hecho los municipios hoy día tienen acceso a los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito son buenos. El problema que tienen es que no tienen la capacidad de usar esos datos correctamente para implementar políticas públicas. Y eso es otra capacidad, no es el acceso a lo que nos falta, es capacidades de gestión de los datos y de implementación de políticas públicas. Y para eso los recursos que se requieren son distintos a lo que estaba por lo menos considerado originalmente en el proyecto. Creemos que hay una deuda que es necesario abordar, al menos en comunas que tengan concentración de ciertas dinámicas delictuales que están generando daño hoy día. Y por último, se contemplan normas que entran en tensión con la autonomía municipal en materia de gestión de seguridad. Si bien uno entiende que si le estamos dando roles fuertes para que los inspectores puedan ejercer ciertas funciones y necesitamos un cierto control, hay que revisar cómo conversan esas cosas. O sea, hay atribuciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre funcionarios que van a ser municipales. Hay atribuciones sobre Carabineros de Chile, sobre la acción de funcionarios que son municipales. Entonces, esa autonomía que está constituida, entiendo aquí, yo no soy abogado, pero en la Constitución, ¿no es cierto?, de los municipios, puede ponerse en tensión con estas facultades. Entonces hay que revisarlas también para que no generen problemas. Entonces, principales ajustes que nosotros creemos que hay que incorporar. Perdón, las indicaciones que realizó la Cámara de Diputados y que ya están incorporadas en el fondo. Incorpora la posibilidad de contratación de inspectores vía Código del Trabajo, que evidentemente nos parece que abre un camino razonable para poder resolver el problema de los inspectores que están trabajando hoy día a honorarios y que con todo ese problema que tiene. Segundo, la ampliación del rol coadyuvante a otras emergencias y colaboración con otras instituciones. Evidentemente fomenta una acción mucho más amplia en otras situaciones de emergencia particularmente, y creemos que eso es importante. Identificación de tareas concretas como la fiscalización del comercio ilegal, control de tránsito, cursar multa, etcétera. O sea, se define ya un poco más claro cuáles son las atribuciones que van a tener los inspectores. Todavía creemos que podemos profundizar más en eso. También se establecen los requerimientos de formación especializada, eso nos parece bien a través de los AR.
La reformulación del Comité Táctico Operativo también nos parece que es pertinente. La remisión de información trimestral y que no sea mensual, porque evidentemente el costo de generar esa información es extremadamente alto. Y mayor transparencia a través de mecanismos de concurso público también nos parece correcto. Y por último, la incorporación de un título sobre criterio de financiamiento municipal nos parece totalmente pertinente, o sea, sobre todo para las materias preventivas. ¿Qué recomendaciones nos quedan todavía pendientes? Son 3 láminas y con esto ya vamos terminando. Primero, dado que el proyecto de ley no incorpora una visión integral de prevención, se recomienda abordarlo en esta instancia. Armonizar el proyecto de ley y el articulado en lo que corresponda con atribuciones que se concedan al Ministerio de Seguridad, GORES, y no perder de vista la reforma policial, ya lo habíamos dicho. Dado que los inspectores solo podrán intervenir en calidad de coadyuvantes y en procedimientos policiales de bajo nivel de riesgo, es fundamental poder definir qué se entenderá por rol coadyuvante y cuáles serán los procedimientos de materia taxativa, ya les decíamos, para también que estén suficientemente preparados para cumplir esos roles. Punto 4, incorporar a los inspectores a carrera funcionaria y la provisión de elementos de seguridad tienen costos que no quedan cubiertos. Entendemos que también ahí había una modificación propuesta, pero hay que revisar qué tan cubiertos quedan los costos que puede generar esto. Sobre todo la provisión de elementos de seguridad. Las vigencias de los elementos de seguridad son relativamente cortas. De hecho, los mismos fabricantes de un chaleco antibala no dura 5 años. Son chalecos que por el uso y por la certificación se van extinguiendo. Y por lo tanto no basta con un monto inicial, sino que tenemos que pensar cómo los municipios van a ser capaces de cubrir permanentemente los insumos que van a necesitar para cumplir estos nuevos roles que le estamos asignando. La plataforma informática no resulta del todo pertinente. Se recomienda también, escuché a la ministra que ahora le iban a dar acceso. No, la ministra, lo que pasa, no. La ministra, escuché el video de la ministra cuando presentó hace una semana atrás, creo que fue el proyecto aquí en esta misma comisión. Hace una semana, ¿sí? ¿Un poquito más ya? Yo insisto en mi error, me doy con la puerta. Pero lo que ella planteaba, creo que hubo en esa presentación comentarios sobre una asignación adicional de recursos, pero lo que sale de la Cámara de Diputados todavía creemos que esa plataforma informática no es todavía suficiente. Necesitamos un estudio previo de factibilidad, integración y pertinencia a la luz del proyecto de ley del Ministerio de Seguridad, revisar el presupuesto asignado, 200 millones para armar una plataforma para todo Chile, la verdad es que no da. Considerar la información de uso preventivo y no solo uso delictual, los municipios no tienen que tener acceso solamente a los datos del BUD. Los municipios tienen que tener datos, y eso fue dentro de este proyecto, y si quiere alguna vez le podemos presentar también eso. Contratamos una plataforma y montamos datos que le llaman ecológico por la traducción gringa, pero la verdad es que montamos datos en una plataforma georreferenciada, montamos información de colegios, de patentes municipales, de alcoholes, de barberías, de carnicerías, de farmacias, todas las patentes municipales, calles, personas en situación de calle, carreteras, 60 y tantos distintos tipos de datos y 30.000 registros distintos. Y pudimos con esta herramienta hacer un cruce entre dónde estaban ocurriendo los homicidios en estas 12 comunas de la zona sur y cuáles eran los fenómenos ambientales de estos datos que cargamos que más se correlacionaban, y por lo tanto cuáles otros lugares, aunque no hubieran cometido homicidios en ellos, eran lugares de riesgo. Y nos sorprendimos de encontrar cosas, no sé, por ejemplo, aparecían en una comuna carnicería y decían, pero ¿por qué una carnicería podría ser un lugar de riesgo de ocurrencia de homicidio? Y investigaron un poco más el Ministerio Público y el mismo municipio y se dieron cuenta que había una relación en las transacciones que habían habido de patentes municipales de carnicerías porque estaban siendo usadas para ciertos blanqueos y otras condiciones en esos municipios. Entonces, es una herramienta que permite el uso de información de otro tipo. Los municipios no necesitan necesariamente solo información de dónde han ocurrido delitos. Eso no es suficiente, y no es suficiente en particular para delitos de gran gravedad, pero de baja frecuencia, como los homicidios, como el secuestro. Para un delito de robo, sí, el lugar donde va a ocurrir un robo mañana, la mejor manera de predecirlo es mirar dónde ocurrieron en los últimos días. Lo más probable es que donde ocurrieron antes van a volver a ocurrir, cuando son delitos masivos. Si me dicen Intermodal La Cisterna, Tobalaba, Costanera Center, afuera, en esos lugares siempre se van a concentrar porque se concentran las personas. Los homicidios no funcionan así, y por lo tanto la data que necesitan las municipalidades no es data de dónde ocurrieron los homicidios. Para poder prevenir necesitamos datas de otros tipos, y por lo tanto no podemos centrarnos solamente en ese tipo de información.
Entonces, por eso hablamos de considerar información de uso preventivo y no solo uso delictual. Y por último, considerar la instalación de capacidades técnicas para analizar los datos, ya lo habíamos dicho, no basta con tener datos si es que no tenemos una capacidad de gestión de datos para tomar buenas decisiones respecto a la política pública. Última lámina, recomendamos también detallar el informe financiero que actualmente contempla estos 200 millones, ya lo decíamos, y 5.000 millones sin fines especificados. Creemos que es necesario ver para qué se van a usar y ojalá que se usen para generar estas capacidades y que ojalá también tengan la consideración de que no es inversión, porque es gasto permanente. Entonces, que no va a bastar probablemente con una asignación inicial de recursos para poder como equipar a los municipios y a los funcionarios, sino que vamos a necesitar también un flujo permanente de recursos para que esto funcione. Y por último, se recomienda estandarizar la nomenclatura relativa a la institucionalidad que coordinará y elaborará los lineamientos contemplados en el proyecto de ley. Tenemos todavía algunas incongruencias. Esto más bien, o sea, es importante la técnica legislativa, pero todavía hay cosas que todavía no están del todo bien resueltas. Gail, algo que... Está todo bien cubierto. Perdón, Presidenta, ahí yo me di la atribución de está todo cubierto. Entonces, eso era lo que teníamos para presentar. ¿Insuficiente? No, quedó bien cubierto, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Mucha información. Yo lo que no veo en qué va a usar esta información el municipio. Por lo menos mi experiencia me dice que basta que tú hagas un mapeo de dónde viven las familias de los delincuentes en las cárceles de la metropolitana y tenía el 90% de la información dónde está la delincuencia. Solamente con eso. Desgraciadamente es duro decirlo, pero... Y yo lo vi muchas veces y por eso cuando uno se admira cuando ve en la prensa y dice... Investigaciones tiene la lista, el no sé cuántas, las 15 bandas más peligrosas de la región metropolitana. Y uno se pregunta, ¿por qué no los toman detenidos? Si saben quiénes son. A mí lo que no me cuadra en este proyecto, me gustaría saber la opinión de ustedes, que por un lado se tiene mucho cuidado en tener una especie de policía municipal, porque los recursos que están poniendo y la capacitación y las condiciones no dan para una policía municipal. Y por otro lado son inspectores con una capacitación distinta, con una labor entre comillas coayudante, pero sin ningún sentido porque no tienen atribuciones. O sea, lo único que vamos a lograr aquí es con un funcionario muerto, porque esto es una idea que partió hace muchos años con los Volkswagen, los escarabajos de Lavín, no sé si se acuerdan, que ahí se dio una paradoja muy extraña. En ese tiempo y durante muchos años, la jefatura de carabineros solo autorizaba a 1 o a 2 municipios de Chile a que pudieran subirse a los autos municipales. En el resto de los autos municipales que tenían la misma labor en el resto de Chile, estaba prohibido que se subieran los carabineros. ¿Por qué? Porque eran sumamente peligrosos. Porque ir con un funcionario municipal en la mitad de una población que es de violencia dura, no es lo mismo que andarse paseando por el golf, que hay una señora en pana neumático y que la teníamos que ayudar. Y la ayuda, porque eso era al principio. Hoy día reconozco que en las comunas del Barrio Alto se ha tecnificado porque la delincuencia ha llegado con mucha fuerza y hace una tremenda pega coayudante. Pero con un riesgo inmenso, porque lo que están haciendo esos funcionarios no les corresponde. No les corresponde, están arriesgando su vida y no tienen ninguna ni preparación ni herramienta. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un punto medio? Porque escuchando la presentación de usted, está claro, pero en el fondo, por un lado son funcionarios inspectores. Por ahí dijiste tú, hablaste control del comercio ambulante. ¿Cuándo hay a controlar el comercio ambulante? Si ni los carabineros lo controlan, porque es peligrosísimo. No tenemos ni una capacidad con funcionarios municipales, ni con esta ley ni con otra, de controlar a ninguno. A ninguno. Dentro de las cosas que estábamos discutiendo en el reglamento de uso de la fuerza, por ejemplo, es que la discusión que teníamos con el gobierno es que hablan de proporcionalidad y nosotros hablamos de proporcionalidad y racionalidad, y el ejemplo que yo di fue con ambulantes. ¿Qué pasa cuando un carabinero se enfrenta con un ambulante que tú no sabes que tiene un punzón, por ejemplo? El carabinero tiene un arma, el otro tiene un punzón, pero la verdad es que no es proporcional. Pero racionalmente es mucho más peligroso el punzón, porque nadie sabe que lo tiene.
Bueno, eso es un poco cómo somos capaces de hacer una ley que no signifique solo autorización para que los municipios puedan contratar más personal. Porque eso es lo que yo estoy viendo por las llamadas por teléfono que me han hecho. Oh, ya pura ley, que necesitamos contratar gente. Pero en la práctica, ¿vamos a ser coayudantes con este proyecto de ley a las policías? ¿Vamos a hacer? Porque si tenemos toda la información, sabemos dónde están los delincuentes, dónde producen los asesinatos, listo, en la esquina tan, en la carnicería El Toro. Y si no llegan los carabineros investigaciones, ¿de qué me sirve saber que en la carnicería del Toro es donde matan? Eso, después de ofrecer la palabra al senador Kuchel, ¿qué lineamiento nos puedes dar? Porque siento que este proyecto está lleno de incoherencias. Porque si el gobierno quisiera hacer una policía municipal, hagamos una policía municipal, pero démosle atribuciones, plata, todo para que sea una municipal. Y si no queremos eso, bueno, hagamos una cosa mucho más. A ver, hagamos lo mismo que estamos haciendo hoy día, pero demos certeza jurídica y démosle seguro a la gente. Eso podría ser. Es una decisión política que va a tener que tomar el gobierno. Pero esta cuestión como a media, porque por ejemplo, si yo quiero ir a enfrentar todo este tipo, el comercio ambulante, y no le pongo armas no letales a nuestros funcionarios y los preparo, como por ejemplo pistola eléctrica, es mandarlos al matadero. Así de claro. Y yo creo que esta es una mezcla de mandar al matadero con no. Entonces estamos haciendo aquí un injerto bien extraño. Y ojalá que nos ayude a tomar decisión, porque aquí tiene que el gobierno tomar una decisión política. O hacemos una policía municipal, de verdad, o hacemos un tema que es coayuvante, pero en el fondo son funcionarios un poquito más sofisticados. No es más que eso. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Quiero consultar al Ejecutivo cuál es el informe financiero de esto y en lo posible el detalle por comunas, en particular de mi región de Los Lagos. Y me preocupa, bueno, es primera vez que veo este proyecto, pero me preocupa qué atribuciones van a tener estos funcionarios, porque yo veo que ni siquiera los carabineros tienen atribuciones suficientes para desenvolverse. Conozco particularmente el caso de el carabinero, el comandante Claudio Crespo, que me tocó conocer en detalle su situación, y él escribió un libro que se llama Honor y Traición, porque se siente totalmente traicionado por el respaldo, digamos, el trabajo que le tocó, deteniendo a unas hordas que se querían tomar la moneda, etcétera, y después lo traicionan a él. En fin, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Qué van a hacer si no tienen respaldo los carabineros? ¿Qué respaldo van a tener estas personas y con qué recursos van a contar? ¿En qué casos van a actuar? Estoy lleno de dudas, presidente, porque aquí se nos expresó una cosa, a mi juicio general, aérea, diría yo, que no aterriza en ninguna parte. A mí me preocupa el informe financiero, qué recursos, de dónde van a salir estos recursos y cuál es la distribución por comunas, porque en el caso de la región de Los Lagos, que tenemos 30 comunas, hay situaciones totalmente diversas y de situaciones que se mueven, como explicaba acá el señor Johnson, que vienen momentos de delincuencia que después desaparecen y se trasladan y se van a regiones vecinas, etcétera. Después situaciones particulares en que la ocasión hacia el ladrón, digamos, ocasiones que a veces generan las propias autoridades, generan oportunidades de delito, por acción u omisión, y no me quiero alargar en eso porque tenemos poco tiempo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que en general lo que importa en este proyecto es tratar de, por un lado, normar y por otro, ayudar a algo que ya están realizando los municipios. Yo creo que nosotros tenemos que ir en ese contexto. Yo creo que Chile no está como para tener policía municipal o más policía que las que tenemos. Hoy día hemos sacado adelante la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Estamos avanzando en el reglamento del uso de la fuerza, lo que nos va a obligar a que exista el proyecto de infraestructura crítica, que esa va a ser
efectivamente la relación directa que van a tener las Fuerzas Armadas con la ciudadanía, con la civilidad. Entonces, yo entiendo que este proyecto tiene la misión de poder un poco satisfacer las necesidades que de una u otra manera siempre tenemos las autoridades electas, porque nos exigen. Los parlamentarios tienen responsabilidad más allá de normar y legislar, pero la gente nos echa la culpa a nosotros. Y así sucesivamente a los gobernadores regionales y más aún a los alcaldes, que ya en el tiempo muchos de ellos miran con envidia cómo hay comunas que sí pueden tener una mayor y mejor seguridad municipal que otras. Por lo tanto, no sé, yo siempre sigo pensando en que si nosotros no generamos una equidad y un proceso que permita que todas las comunas puedan tener una seguridad municipal que un poco satisfaga las expectativas fundamentales, que son proteger aquellos espacios públicos en que no tenemos carabineros para las plazas, para los parques, para los juegos infantiles, para el comercio. Es decir, en general, yo creo que la responsabilidad municipal está en generar calidad de vida en aquellos espacios públicos que hoy día, por falta de uniformados, por falta de carabineros, y no me imagino a las Fuerzas Armadas cuidando una plaza, creo que eso sí la puede desarrollar una policía o una seguridad municipal, pero que no solamente está alojada en aquellos municipios que sí puedan financiarlo, sino que todas las municipalidades del país en su justa medida puedan ofrecer también ese mismo servicio, presidente. Senador Velasco. Gracias, presidente. Muy breve. Me parece que este proyecto surgió en algún momento a raíz de una serie de presiones o preocupación de los alcaldes, para que suene bien, en razón de lo que estaba ocurriendo con tanto a nivel delictivo y tanto el Ejecutivo, el actual Ejecutivo, el gobierno del presidente Boric u otros, ante presiones a veces aparecen algunas propuestas un poquito incendiarias también. Me parece que hoy día estamos dándonos cuenta todo que lo que queremos es normar, regular, homologar cuestiones que ya se están desarrollando. Sin embargo, quisiera una reflexión de Fundación Paz Ciudadana, que lo basaron en la descripción que hicieron del proyecto, en torno a si, porque tenemos que en el momento ya comenzar a votar, para ir haciendo un concepto nosotros. Si ustedes están más cercanos a que esta seguridad municipal se parezca más a cierto rol de carabinero, o más bien que se distancie de aquello con las funciones claras, precisas, como está indicada. Todavía me gustaría saber, Fundación Paz Ciudadana tiene una voz importante, escucharlo. Gracias, presidente. Daniel, si quieren, y después la subsecretaria si quiere opinar, porque ahí cerramos porque tenemos sala nosotros. Perfecto. Gracias, senador. A ver, varias cosas. Primero, claro, el para qué se necesita la información en los municipios es súper relevante. Yo sé que hay un montón de datos, o más bien de información que van capturando los municipios a través del conocimiento que hacen en las calles y en el recorrido y todo, pero no todos los municipios tienen las habilidades de poder transformar esos datos en acciones concretas que puedan mejorar el desempeño municipal. Eso no es algo generalizado, lamentablemente. Y no podemos depender en los municipios de personas que tengan esa capacidad. Tenemos que dejar instalada una capacidad que sea constante y permanente. Nosotros hemos encontrado en hallazgos, por ejemplo, cosas que son incluso contraintuitivas respecto a qué es lo que pudiera estar generando mayores o menores situaciones delictuales. Ya les contaba el tema de las carnicerías, el tema de las farmacias también se concentra una cantidad de delitos relevantes, pero si no tenemos la capacidad de poder recopilar datos y poder analizar la información, es imposible que nosotros podamos llegar a entender los cambios que se producen en las dinámicas intelectuales. Entonces, por eso no se trata solo de generar acceso, ya lo había dicho, sino también de generar las capacidades de análisis y de gestión de esa información.
Por otro lado, tenemos un montón de políticas públicas que se implementan a través de los municipios. Los recursos que se asignan a los municipios en materia de seguridad no son pocos. O sea, hay municipios que tienen menos recursos, hay otros que han tenido históricamente mucho más recursos, pero tienen que ver desde los gobiernos regionales, también recursos que vienen desde la misma Subsecretaría de Prevención del Delito, y la verdad es que el impacto que esos proyectos, si uno mira dónde se han invertido y el impacto que han tenido en materia de seguridad esos proyectos es extremadamente limitado. Por dos cosas, porque el diagnóstico no se hace correctamente y porque las políticas públicas que se implementan muchas veces no son pertinentes para el diagnóstico que uno tiene. Acabamos de terminar un estudio, nosotros que se los vamos a compartir también si quieren, de las cámaras en una comuna particular. Instalamos cámaras de vigilancia y instalamos las cámaras y hicimos encuestas previas a la instalación de las cámaras y entrevistas post la instalación de las cámaras. El efecto en percepción de seguridad, ninguno. El efecto en disminución de delito, ninguno. Las alarmas comunitarias sí tienen efecto. En el mismo estudio hicimos alarmas comunitarias y cámaras. No tienen efecto. Pero no lo tienen. Las alarmas comunitarias sí, claro, pero ¿cuántos recursos estamos asignando hoy día a cámaras de vigilancia? Y las cámaras de vigilancia tienen muchos objetivos que se tienen que tener claros en el minuto de instalarlas. Vamos a ocupar alarmas para que la gente se sienta más segura, para que disuadan del delito, para que podamos responder a una acción delictual en una emergencia, o para que podamos usar las grabaciones de las cámaras después en la persecución penal. Si no definimos el para qué queremos instalarla, no vamos a saber dónde, no vamos a saber cuándo, no vamos a saber qué tenemos que tener capacidades después para responder o no. Nosotros también ahora no terminamos el estudio porque lo último que nos falta es que contamos 28 delitos que ocurrieron en la zona donde están instaladas las cámaras y le estamos preguntando al Ministerio Público si usó o no usó la información de las cámaras. El municipio nos dijo que no les pidieron la información, así que no la mandaron, pero queremos que el Ministerio Público nos confirme que realmente en esos delitos no se usaron. Porque si uno no coordina también, uno va a instalar una cámara, pero si no coordina con el Ministerio Público que lo usen, no la van a usar. Por eso que decimos que no se trata de tener acceso a información, se trata de tener capacidades de gestión para poder entender qué funciona, qué no funciona, dónde, y podemos asignar los recursos correctamente. El ejemplo del comercio ambulante es súper pertinente también, y por eso tenemos que definir claramente cuáles son las funciones y cuáles son las capacidades que tienen que tener para cumplirlas. Yo comparto totalmente que hay funciones como el comercio ambulante que pueden ser de riesgo para las policías, en ciertos lugares en particular. O sea, en MEX sabemos que las policías tienen grandes dificultades para poder entrar hoy día. Y eso es comercio ambulante. Pero de nuevo, los datos y el conocimiento de otras experiencias nos pueden permitir el ir mejorando esa situación. Por ejemplo, el copamiento policial funciona, claro, puede funcionar, pero si uno va a las 7 de la mañana antes que se instale el primero y puede tratar de hacer un copamiento. Pero si uno trata de entrar a las 3 de la tarde cuando ya están todos instalados, la verdad es que no va a ser una batalla campal y no va a lograr nada. El registro, por ejemplo, en Ecuador se hizo en el centro, sé que es un ejemplo bien particular, pero cosas que uno tiene que ir mirando. Un ejercicio de formalizar y poner un lugar y después no entró ninguno más porque estaban y ya no había nadie que administrar los terrenos para que se pongan el comercio. Pero todo eso se logra hacer si es que uno tiene una capacidad de gestión en las municipalidades. Y lo último que quería decir es que nosotros lo que descubrimos en los observatorios también, que creo que fueron dos hallazgos súper relevantes, uno es la capacidad, pero eso ya lo hemos dicho mucho, es la coordinación interna en los municipios extremadamente limitada también. O sea, nosotros juntábamos, por ejemplo, la gente de aseo y ornato a levantar información junto con las guardias municipales y se saludaban y se pasaban las tarjetas y los números de teléfono en esa reunión, porque no se conocían. Entonces tenemos una capacidad, no solo la capacidad de instalar funcionarios que tengan el conocimiento, sino también que puedan compartir con otros funcionarios para que la Dirección de Seguridad tenga la información completa que puede tener. Y lo otro es la capacidad con otros municipios. Las dificultades que tiene un Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, no son muy distintas a las que tiene un San Joaquín o a las que tiene La Granja. Y la verdad que la coordinación de políticas públicas entre los municipios es absolutamente inexistente. Y eso es otra capacidad que tenemos que instalar también. Yo creo que es la oportunidad de mirarlo y por eso que nosotros hablamos de los proyectos también del gobierno regional. O sea, cómo logramos que las políticas no sean solo de una comuna, sino que se integren entre distintas comunas y economías de escala gigantes. De hecho, escuchaba a la ministra también que planteaba, por ejemplo, el caso de una persecución y decía que en el proyecto de ley ahora iban a tener la facultad de poder perseguir de una comuna a otra. Ya, eso parece razonable, pero lo que nos preocupa, por ejemplo, es si es que el perseguir debería ser una función de un guardia municipal.
yo tengo serias dudas del resultado positivo y costos que tiene una persecución para el país, en el fondo, en pasarse luces rojas, en poder atropellar a alguien, y cuántas personas una finalmente logra capturar con un proceso de persecución. Entonces, esa capacidad de poder mirar datos, entender qué funciona y qué no funciona y para qué, creemos que es fundamental. Y la última pregunta, si nosotros estamos más cerca de, nosotros no creemos que es razonable montar en Chile policías municipales, creemos que eso puede ser absolutamente ineficiente para lo que necesitamos de patrullaje y las funciones policiales que tenemos que cumplir. Creemos que esas funciones cambian y por lo tanto tienen que estar disponibles los recursos para poder asignarlos al lugar donde se necesitan principalmente en cada momento. Y sí, que uno no podemos tapar el sol con el dedo. Hay municipios que ya tienen guardias que funcionan y que cumplen ciertos roles y que es necesario formalizarlo, pero no creemos que sea hoy día el minuto de extender esos roles y de poder montar policías municipales. Creemos que debería ser un proyecto más bien restrictivo en eso y formalizar lo que es necesario formalizar. Le voy a ofrecer, antes de ofrecer la palabra para que cierre su secretaria, porque me está pensando el Flores, las herramientas como el uso de los drones, eso es re importante, cómo podemos insertar esa tecnología en lo que vamos a hacer. Y le ofrezco la palabra al señor Flores para que después cierren ustedes dos. Solamente un comentario, presidente, nada más. Y partir por agradecer a Daniel y a Paz Ciudadana que estén presentes hoy día, porque la verdad es que el tipo de información de campo que ellos obtienen no debería ser solamente una estadística ni un informe, son parte de lo que significa el encuentro con la ciudadanía, con la institucionalidad, porque si hay algo que hemos estado insistiendo una y otra vez entre los poderes del Estado es la interoperatividad, la interagencialidad, las respuestas que debe haber a tecnologías que operen en tiempo real. Mire, yo no sé si ustedes tienen, Daniel, allí pregunto, si las cámaras municipales, a ver, si hay algún dato sobre el porcentaje de cámaras municipales, primero que funcionan y no sean solamente un disuasivo porque hay un aparato allí. Segundo, ¿cuántas de esas están conectadas con el Centro de Comunicaciones de Carabineros, con CENCO? ¿Y cuántas de ellas son interoperativas en tiempo real? Y la verdad es que casi ninguna, ni siquiera las de Ruta 5 que se anunciaron con tanto bombo y platillo, porque no funciona. Entonces, si no hay alguien que esté mirando, y nadie tiene la capacidad para estar mirando un par de miles de cámaras. Entonces, cuando esto lo hemos dicho en varios foros, particularmente en la Comisión de Obras Públicas, cuando estuvimos viendo modificar la ley de concesiones, y decíamos que era parte de la responsabilidad de las concesionarias instalar cámaras en tiempo real e interconectadas, nos miraron como que estábamos viniendo de Marte con una tecnología completamente exótica. Hace 9 años las vimos operar, y las vimos operar 12.000 cámaras en simultáneo con inteligencia artificial, 9 años, y no era una locura, funcionaba. Los sistemas de identificación biométricos, que a contrapelo de lo que en su momento el subsecretario del Interior entendía que era lo que tenía que financiar, no fue el gobierno, fue el gobierno regional de Arica que gastó 5.000 millones de pesos para instalar el sistema y dijeron, esto no funciona. Y no funciona porque no era interactivo con los demás, por lo tanto no había cómo conectar con el resto del sistema, hasta que encontraron un par de delincuentes a través del sistema y sí parece que funciona, y no habíamos perdido un año, y se habían perdido 10.000 millones de pesos. Entonces, ¿en qué momento entendemos que las tecnologías que existen y que están ya hace décadas disponibles en el mundo, los colocamos a conversar en todas las instituciones, empezando por los municipios? Porque si no, estamos actuando sobre disuasivos, pero no estamos hablando sobre cuestiones reales, ¿no? Claro, una grabación puede servir para una prueba, que fue otra discusión. Pero la única manera de tener respuestas rápidas es que haya o inteligencia artificial revisando en simultáneo 10.000 cámaras, por decir algo, en toda una ruta, porque como funcionan es que identifican y el sistema lo sigue. No tienes que tener un tipo que diciendo, mira, va por aquí. No, el sistema lo sigue hasta que se encuentran con una patrulla y los detiene. Así funcionan los países. Nosotros estamos absolutamente atrás. Entonces, que ustedes nos traigan esta información y que nos vayan alimentando para evitar seguir cometiendo errores y a tratar de aplicar, y acá está la subsecretaria de Prevención, de seguir aplicando tecnologías que la verdad es que no nos sirven. Nos pueden tranquilizar 5 minutos, pero no nos resuelven el problema, presidente. Así que súper bueno que esté aquí Paz Ciudadana y ojalá que vengan más seguido porque ellos nos van colectando el cable a tierra que de pronto funciona, ¿no? Y así, estando aquí presencia del Ejecutivo, tanto del Ministerio del Interior como de la Subsecretaría de Prevención del Delito, particularmente, vamos a poder andar más rápido. ¿Venga, anduve rápido, presidente? Una capacidad de síntesis extraordinaria.
Subsecretaria, y después cierra Daniel hoy de lo que quieran para cerrar y levantamos porque estamos en la hora y tenemos que ir al curro. Sí, de sus ¿Se puede preguntas. prorrogar 3 minutos? ¿Ah? Ya, pero ya póngale, dele nomás. Me enviaron el informe financiero. Muy cortito. Lo primero, senadora, aclarar de que el gobierno ya lo dijo en su oportunidad, no busca crear una policía municipal. Ya lo dijo, lo señaló en un inicio, que este proyecto no busca esa función. Por lo tanto, y en segundo lugar, es más bien reconocer un rol que ya existe, que se está ejerciendo en los municipios y dotarla de imperio de la ley para que los funcionarios que ejercen esa tarea lo hagan sin tener dificultades. A propósito de algo que dijo Paz Ciudadana Daniel, es que, por ejemplo, hay algunas cosas que salían ahí como que las dice como que sobra, ¿no? Redundante. La verdad es que no es redundante porque a veces un funcionario municipal puede terminar detenido por riña, por ir frente a un delito flagrante, porque se entiende que son dos civiles y no una persona que tiene el imperio de la ley para poder detener en delito flagrante. Entonces ha pasado y eso es lo que queremos evitar. En segundo lugar, el tema del uso de la información es más que de quién comete los delitos, es dónde se cometen los delitos. Y para eso es muy importante para los municipios porque permite generar el plan, por ejemplo, de patrullaje, donde se hacen las inversiones. Un municipio postula inversiones en iluminación, recuperación de espacio público, y con los datos que se generan, los municipios pueden justificar, en el fondo, los recursos que postula los distintos fondos, que la mayoría de las veces ni siquiera son propios, sino que postulados a otros, donde hay que justificar la inversión, y en ese sentido toda la data permite justificar la inversión de distinto tipo. Y, por supuesto, también los municipios tienen la obligación de desarrollar los planes comunales de seguridad, y para eso se requiere información porque cada plan tiene una cosa distinta, una prioridad. Tercero, cuando se habla de función coadyuvante, la verdad es que esas funciones ya se ejercen. Por ejemplo, los patrullajes mixtos, que hoy día están regulados producto de una norma que se firma un convenio con Carabineros, y la idea justamente es que esto se reconozca por ley y que se pueda desarrollar de mejor manera con otras. Por ejemplo, en situaciones de violencia intrafamiliar, o sea, en cosas que son de menor riesgo, pero que en la práctica los inspectores municipales o agentes de seguridad, como les llaman en cada municipio, puedan concurrir con Carabineros a este tipo de lugares o de situaciones que en la práctica a veces se requiere la presencia policial por si el acto se transformara en algo peligroso, y obviamente que las policías están armadas, etcétera, y eso le da mayor tranquilidad a ese procedimiento. El informe financiero ya se entregó y es muy importante. Yo solo quiero hacer una observación respecto de lo que decía el senador Flores y la data que habla Daniel respecto del tema de las cámaras y otros. Senador, yo quiero decirle que efectivamente la Subsecretaría de Prevención del Delito ha hecho un esfuerzo importante y hay bastantes recursos que se están invirtiendo hoy día justamente en lo que usted plantea, que es coordinar información. Está el proyecto CITIA, que es el que está coordinando todo lo que es la información de las lectores de patentes que habían en distintos lados, financiados por distintos, en las autopistas. Eso hoy día se está centralizando y yo lo puedo invitar a la subsecretaría para que vayamos a ver el modelo que se está implementando, porque es súper, eso es escalable, porque es inteligencia artificial y es infinito, o sea, en la medida que vamos ingresando. ¿Cuál es el principal problema? Y aquí yo tengo una diferencia probablemente con el análisis que hacen, es que es difícil pedirle, en este caso a un municipio o a quien sea, resultados respecto, por ejemplo, en el tema de cámaras, porque lo que sí ocurre es que muchos municipios, teniendo cámaras, visibilizando que se está cometiendo un delito, no siempre la capacidad de respuesta de las policías es la misma para poder enfrentar un delito. O sea, por ejemplo, muchas veces las cámaras detectan comisión de delito, le avisan a Carabineros cuando hay un delito donde se requiere y Carabineros no va. Entonces, pero eso porque no tiene capacidad de responder, están en otros procedimientos, o sea, no tiene esa. Entonces, uno, para evaluar la eficacia de un instrumento que genera información, también tiene que tener claro los indicadores que permiten hacerse cargo de esa información. En el caso de los municipios, las cámaras generan información de tránsito, de orden público, por ejemplo, temas de orden público, seguimientos a distancia. Esto para evitar los seguimientos, uno coordina cámaras con otros, incluso con otros municipios, que se pasa la información, etcétera. O sea, tienen varias utilidades, aparte obviamente del tema de la comisión de delitos. Y por último,
A propósito de la integración de cámaras, también hay un piloto que se está desarrollando y lo más importante para la subsecretaría es que los municipios cuando postulen estos recursos, les pongamos bases técnicas que sean conversables técnicamente una con la otra para que puedan juntarse. Yo creo que eso, la información, eso es lo más importante de esa preocupación que tiene el senador y que supongo que la tienen todos también, de cómo aprovechar mejor la información, y para eso se está haciendo este piloto y ya se están invirtiendo varios recursos en esta área. Así que encantado, después si quieren les traemos una presentación sobre el proyecto CITIA y otros que estamos desarrollando. Solo quiero darle un ejemplo. Yo cuando fui alcalde fui de los primeros que puso cámara, y la única diferencia que tuvo con las otras cámaras y por qué fueron exitosas es porque la condición puse que las poníamos si había un carabinero. Tenía que haber un carabinero ahí, el café, la administración, todas las confusiones municipales, pero quien dirigía las cámaras siempre, hasta el día de hoy, había un carabinero. Entonces el procedimiento lo hacía carabinero. Si no, no funcionaba. Daniel, contigo terminamos. Muy cortito. Muchas gracias. Pregunta, a ver, con respecto a lo que decía el senador Flores, el tema de la reacción es fundamental. O sea, y lo que decía el senador Sandón también y también la subsecretaria. Las cámaras en sí mismo no van a solucionar el problema si es que uno no evalúa el para qué las quiere instalar. Si eso es. Si uno quiere que la cámara sea disuasiva y uno cree que eso puede tener algún rol, tiene que poner un letrero grande, tiene que pintarla de rojo, ojalá, y ponerla bien, y pudiera eventualmente, sabemos que los estacionamientos funcionan como medio disuasivo, no en cualquier lugar. Pero si uno lo que quiere es una cámara que logre detectar a una persona cometiendo un delito y capturar a esa persona cometiendo el delito, tiene que tener reacción. Y para eso tenemos que estar coordinados con las policías, con alguien que pueda detener, o si no, esa cámara no va a funcionar. Entonces, por eso lo que nosotros planteamos siempre es que es necesario tener claro cuál es el objetivo de la cámara o de la tecnología para poder entender la cadena entera que tenemos que montar. Y sobre los datos, yo estoy de acuerdo con que es necesario los datos, y creo que ahí no tenemos diferencia, pero yo no creo que podamos restringirlo donde se cometan los delitos, ese es el problema. Si vemos solo dónde se cometen los delitos, lo que vamos a poder hacer es disuadir los delitos. Si vemos quién comete el delito, vamos a poder prevenir el inicio de carreras delictuales o poder reinsertar a la persona que está cometiendo delito. Ninguno por sí solo es suficiente. Si solo disuadimos, no va a ser suficiente. Si solo controlamos tempranamente, va a demorarse un poco, entonces no va a ser suficiente. Tenemos que ver las dos cosas. Y este es un ejemplo muy sencillo, la estimación de cuánto es el daño que puede generar un niño que inicia una carrera delictual a los 13 años, que rápidamente crece en cantidad de delitos, pero también en violencia, porque los jóvenes son menos control de impulso, cometen delitos más violentos. Esa es la curva que podría ser un ejercicio del daño del delito que pudiera cometer un joven cometiendo delito. Si nosotros lo metemos preso, ocupamos la prisión, podemos disminuir alrededor de un 38% del daño. Si nosotros reinsertamos después de que está en la prisión, podemos reducir un 52% del daño. Si nosotros evitamos el inicio de una carrera delictual, nosotros prevenimos el 100% del daño. Para prevenir el inicio de una carrera delictual, tenemos que saber quién comete el delito, no solo dónde. Si nos quedamos en el dónde, no vamos a ver nunca esto y nunca vamos a poder resolver el problema. Así que muchas gracias.